Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 y como siempre, agradecido del apoyo que ustedes nos brindan, ese público inteligente que nos honra con su teleaudiencia. En cualquier hora del día usted puede ver el programa y todos los programas de hace muchísimos meses. Como siempre tenemos muchos comentarios de temas nacionales e internacionales. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Eddie Olivares. Él es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y fue miembro de la Junta Central Electoral durante creo que 2 periodos. Pero es un abogado con una excelente preparación. Si mal no recuerdo, fue el primer fiscal de la provincia de Santo Domingo. Así que yo espero que el tapón le permita llegar a tiempo al programa. Bueno, ayer finalmente el presidente Luis Abinader presentó su proyecto de reforma constitucional que incluso ya está plasmado. Yo tengo aquí el proyecto que le agradezco mucho al doctor Madera Arias que me lo hizo llegar. Y, como dice el presidente, básicamente lo que persigue es primero los candados para que no se modifique el tema de la reelección, fortalecer la autonomía del Ministerio Público, algo que le va a gustar a la gente, reducir el número de diputados y unificar las elecciones, todas, es decir, municipales, presidenciales y congresuales, pero en el año 2032. Yo no voy a hablar de artículos para no complicar. Voy a tratar de describir. Por ejemplo, en el caso de los llamados candados, son 3 candados, no es un solo candado. ¿Por qué? La Constitución ya de por sí tiene un candado, cuando dice de 2 periodos y nunca más. Pues bien, el proyecto toca un artículo que es lo que los abogados le llaman un artículo pétreo, que es el artículo que establece que el tipo de gobierno es civil, democrático, representativo, y va a agregar en ese artículo que no se puede modificar el artículo 124 que guarda relación con el tema de la elección presidencial. Ese es un primer candado. Pero hay un segundo candado que dice que ningún funcionario electo se puede beneficiar de una reforma constitucional estando él activo. No lo estoy diciendo textualmente, estoy tratando de traducírselo en lenguaje llano. Pero además va a haber un transitorio que dice que el presidente electo en el periodo 24-28, que es Luis Abinader, no podrá postularse para presidente ni vicepresidente en el 28 ni ningún otro periodo. Pero además mantiene todos los transitorios, es decir, Danilo Medina no será habilitado. ¿Qué otras cosas propone? El procurador de la República será electo por el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso amplía el abanico. Lógico, cuando el presidente del Consejo de la Magistratura logra, como ahora, dominar todos los poderes, obviamente él domina el Consejo de la Magistratura y tendrá posibilidad de seleccionar el procurador. Claro, al procurador se le señalan una serie de condiciones, entre ellas no puede haber sido funcionario electivo, no puede haber sido directivo de un partido político, ni haber tenido una militancia visible. También se propone que el procurador no participe del Consejo de la Magistratura, que era algo que data de la Constitución del 2010 y que había sido rechazado porque le da otro voto al presidente de la República.
La parte de disminuir los diputados, eso le va a encantar al público. Es decir, se reducen de 190 a 135, a 178. No, perdón. Es decir, de 178 que hoy son por circunscripción, se reduce a 110. Pero los nacionales aumentan de 5 a 20 y los de ultramar se mantienen en 7. Eso no lo había planteado el presidente, pero en su WhatsApp él hizo un sondeo. Imagino que hizo otros sondeos. Y eso le agrada al país, menos diputados. Y también la unificación de las elecciones. Se ha demostrado que hay más costo y menos participación en febrero. Pero todavía las del 28 van a estar unificadas y será a partir del 32. Yo no soy abogado, en principio me gusta la propuesta. Pienso que la oposición va a tener que irla muy fino para cuestionarla, pero los abogados siempre encuentran algo donde agarrarse. Siempre había el temor de que detrás de esto había el objetivo de una segunda reelección, pero como dije, hay un candado inicial y 3 candados más, en donde uno dice taxativamente que el presidente electo en el 24-28 no podrá postularse en el 28 como presidente ni como vicepresidente ni en ninguna otra elección. Así que parece que va en serio que el presidente se retira en el año 2028. Lógicamente, hay suspicacia porque nunca ha sido así. Ha habido 39 modificaciones electorales, constitucionales, que han sido para beneficiar al presidente de turno. Esta sería la primera ocasión en la historia del país que se hace para no beneficiarlo de manera personal. Por otro lado, qué pena el caso del médico neonatólogo que fue asesinado, el doctor Enrique Antonio Espinal. Él residía en Santiago, en Villa Olga. Lo llamaron, salió de su casa, aparentemente a darle una bola a una persona. Lo asesinaron y el cadáver apareció en San Cristóbal, en Palenque. Ya la policía tiene 2 sospechosos detenidos. Y aquí qué bueno el papel que han jugado las cámaras, porque aparentemente fue por vía de las cámaras que ubicaron la salida de él, a quien recogió, dónde fueron, dónde depositaron el cadáver. Todo el peso de la ley contra los criminales, en este caso de un médico neonatólogo, él ejercía en el hospital José Francisco Peña Gómez de Mao. En el ámbito económico, ayer prácticamente todas las bolsas de valores mundiales perdieron, se tambalearon. Todo ello, primero por un dato de los Estados Unidos del viernes, de que el desempleo había aumentado 2 décimas. Y también en que el lunes, claro, hay 12 horas de diferencia, también hubo una caída espectacular de la bolsa de valores de Tokio. Y todo eso contagió porque hay el temor de una estanflación, de una recesión en los Estados Unidos. Hubo otro dato de ciertas empresas tecnológicas que mejoró la percepción. De cualquier manera, ya se especula que la Reserva Federal va a tener que disminuir las tasas en septiembre. La Reserva Federal había mantenido sus tasas entre 5.25 y 5.5, porque el dato del empleo era bueno. Había un empleo tan bajo que ya eso se llamaba pleno empleo.
pero durante 3 meses ha venido aumentando el desempleo. Entonces ahí viene el miedo de la recesión o de la estanflación. Mira, si me permiten un libro, por favor, un libro ahí que está en mi bulto, que lo quiero recomendar. Está en inglés, pero creo que aparece en español. Es este libro, Megathreats, que se llama Mega Amenazas, de Nouriel Roubini. Nouriel Roubini es un destacado economista que fue el único que pronosticó la crisis del 2007-2008. Ninguno de los organismos como el Fondo Monetario ni los grandes think tanks pudieron pronosticar, y él lo pronosticó. Ahora, en este libro, él pronostica una estanflación en los Estados Unidos, que es el temor que hay, que es alta inflación con una economía que no crece lo suficiente. Se los recomiendo. Es magnífica, es una magnífica obra, porque él habla ahí de 10 mega amenazas para la economía. Entre tanto, en Venezuela, el pueblo sigue tirado a la calle. El régimen lo que ha acudido es a la represión. Inclusive aliados naturales que habían permanecido en silencio, como es el caso de Lula de Brasil, Petro de Colombia y López Obrador de Venezuela, exigen lo que exigen todos los países que no se logró aprobar en la DEA. Presenten las actas, presenten los resultados. Es un caso inédito que no hubo boletines y de buena primera a la medianoche declaran ganador a Maduro, pero no han sido capaces de presentar las actas, y la oposición sí. La oposición sí presentó las actas porque se ocupó de obtenerlas. Lógico, el régimen no puede presentar las actas porque perdieron. Ojalá se abra el camino de la negociación y que la mediación de Lula siente a la dictadura con la oposición y se le busque una salida con un gobierno de transición y nuevas elecciones, un bajadero a la dictadura. Porque de lo contrario, ahí lo que va a haber un baño de sangre. Y en algún momento quizás habrá enfrentamiento entre militares. Finalmente, y como parte del panorama complejo a nivel mundial y que agrava lógicamente las perspectivas económicas, es el hecho de que hubo un ataque